Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor García, bienvenido a esta casa. La verdad que me gustaría agradecerle su comparecencia en el día de hoy, sobre todo a petición propia, ya que en otras comisiones es difícil que comparezcan miembros del Gobierno, incluso del Ministerio, porque las solicitudes de su grupo parlamentario y otros son siempre o casi siempre vetadas. Usted ha esbozado unas líneas generales, pero creo que se ha olvidado de algunas otras líneas. Me he preocupado de ver exactamente qué depende de su secretaría o qué competencias tiene y, si me permite, entre ellas tiene las relativas a la tesorería del Estado, la gestión de la deuda pública, la política financiera y la regulación de las entidades financieras, los mercados de capitales, seguros y reaseguros, la capitalización y fondos de pensiones, es decir, un largo etcétera. Y además de su secretaría dependen la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, cuyo director, por cierto, y su familia tienen una SICAV, que me imagino que no estarán muy contentos con las últimas modificaciones de la Ley de Fraude Fiscal. También depende la Dirección General de Política Económica, la Dirección General de Análisis Macroeconómico, la Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones, también la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, cuya presidencia ostentará su secretaría, y luego, funcionalmente, también lo hace la Inspección General del Ministerio de Hacienda. Y también se adscriben a su secretaría el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Crédito Oficial, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, que bajo su mandato gira toda la gestión económica y financiera de España. Señor García, menuda responsabilidad y vaya papelón que le ha caído a usted. La realidad es que su llegada a esta secretaría viene precedida de cierta polémica por la salida de varios miembros del Ministerio, entre ellos don Víctor Echevarría, como responsable de la Unidad de Políticas Macroeconómicas y Financieras, con rango de subdirector general, Daniel Fuentes, destinado a la Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno y cesado el mismo día de su nombramiento, Carmen Balsa, que tras 3 años como directora de gabinete de la vicepresidenta Nadia Calviño se ha marchado para dirigir la Oficina Comercial Española en Milán, y, por último, la salida de su homóloga, la señora Ana de la Cueva, cuya salida ha sorprendido mucho al mundo económico y empresarial por ser una de las personas del núcleo duro de la ministra Calviño. La verdad que la salida de doña Ana de la Cueva se produce en un momento, si me lo permite, donde las ayudas dadas a la compañía Plus Ultra están de máxima actualidad, máxime cuando estas ayudas están en el punto de mira judicial. Y la querella presentada por este grupo parlamentario como acusación popular ha sido admitida a trámite por la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, y se han incoado, por cierto, diligencias previas contra el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y actual vicepresidente de este organismo, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración de esta entidad, por irregularidades en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea Plus Ultra. Señor García, se investigan delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos contra la hacienda pública por fraude de subvenciones y tráfico de influencias. ¿Le consta a usted que la presencia de doña Ana en el equipo del Consejo Gestor que aprobó la inyección de 53 millones en la aerolínea haya tenido relación con su salida? En definitiva, un gasto innecesario a una empresa del todo menos estratégica, mientras nuestras pymes y autónomos luchan por sobrevivir hoy en día y quedan fuera de las ayudas. La doble vara de medir de este Gobierno, que parece querer dejar morir al tejido productivo de nuestro país. Mientras, España, señor García, está en la UCI, y usted lo sabe. No le culpo a usted, que acaba de llegar, pero tal vez los que elaboraron los presupuestos generales del Estado de este año pecaron de un exceso de optimismo. Dijeron que creceríamos al 9,7 y ahora pretenden decirnos que todo va muy bien porque pronostican el 6%, muy superior, como es lógico, al de los que cayeron menos que nosotros. Se nos olvida que necesitamos crecer 2 años seguidos al 6% solo para poder alcanzar las cifras del PIB de 2019, como ya hemos dicho en otras ocasiones desde este grupo parlamentario. Lo que es verdad es que España cayó más que nadie el año pasado porque no se hicieron bien las cosas.
En realidad, una caída del Producto Interior Bruto del 10,8% y un déficit del 11% siendo el mayor de la Unión Europea. Y este año, aunque crezca mucho, porque venimos de muy abajo, va a crecer menos de lo que debiera, porque no se están haciendo bien las cosas. Estos datos de crecimiento han empeorado todavía en el primer trimestre nuestro PIB, que ha caído un 4,3% en tasa interanual y está provocando una reducción de la recaudación. Así, el Producto Interior Bruto anual al cierre del primer trimestre de 2021 era un 1% inferior al cierre de 2020. Vamos, que la remontada se está haciendo esperar. ¿Cree el secretario de Estado que no se rebasará el déficit de 94.000 millones de euros previsto en los presupuestos generales del Estado? El objetivo de emisión neto de la Dirección General del Tesoro para 2021 era y continúa siendo 100.000 millones al cierre de mayo. Ya se habrían practicado emisiones netas por importe de 48.000 millones, lo que muestra, al menos en términos lineales, una desviación del 15% al alza. Es verdad que de continuar con las emisiones a tipos negativos que se venían realizando prácticamente en todos los plazos, se producía el sinsentido de que cuanto más endeudados y más deuda renováramos, menos pagaríamos de intereses. Sin embargo, desde diciembre de 2020, cuando se alcanzó un mínimo de rendimiento efectivo medio de las nuevas emisiones del menos 0,52%, hemos pasado a un rendimiento efectivo del más 0,024, lo que supone un incremento de 55 puntos básicos en el coste de financiación de los elevados volúmenes de deuda que mantenemos. De hecho, el bono de referencia, el de 10 años, ha subido un poco más de 60 puntos básicos en el mercado primario. Por ello, señor García, con déficit primario, ¿usted cree que esto es sostenible? Mantener los tipos de interés tan bajos va a ser difícil. El gobernador, en su última comparecencia, nos dijo que durante unos meses así lo haría el Banco Central Europeo, pero también nos advirtió de que él era favorable de que el objetivo de inflación del 2% de dicha autoridad monetaria actuase como una regla fija, es decir, que una vez superada la inflación del 2%, los tipos de intervención subiesen. El penúltimo dato de inflación ha sido del 2,2% y el último del 2,7%. ¿Prevé el secretario de Estado una subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo en los próximos meses? Y para terminar, sí me gustaría hablar de pues lo que nosotros consideramos la realidad de los despachos del Ministerio y lo que es la realidad de la calle. Este diputado es portavoz de esta comisión y diputado por Segovia. Entonces, bueno, suele ser costumbre visitar comercios, visitar empresas y la realidad es palpable que la gente está muy asfixiada. Le comento un caso, por ejemplo, cuando salió el Real Decreto 5/2021 de las ayudas, por ejemplo, había una tienda de souvenirs que en una semana solo había podido vender nada más que 30 euros y no había recibido prácticamente ayudas en toda la pandemia. Y además en una provincia como Castilla y León, que además la cogobernanza se ha demostrado que ha sido un fracaso, justamente en Castilla y León y una provincia como Segovia se ha visto muy afectada porque además depende mucho del turismo y muchos comercios y negocios se han visto, no han tenido prácticamente ingresos y algunos no han podido obtener esas ayudas que el Gobierno se supone que había lanzado y no les había llegado. Otros grupos parlamentarios ya lo han comentado, que además han llegado tarde y en muchos casos están subsistiendo. Es cierto también que además se prevé que para 2021, para finales, haya un incremento de insolvencias empresariales y esto supondrá muchos cierres de empresas. Sabe usted que los avales concedidos por el Gobierno han sido avalados en un 80% y me gustaría saber qué ocurre o qué ocurrirá en aquellos casos en los que estos negocios se cierren y no puedan asumir esa deuda contraída con la entidad financiera y tenga que asumirlo el Estado. También usted ha dicho, además, que no se vea solo en los números macroeconómicos, sino que llegue a todas las familias. Y esto yo creo que es lo verdaderamente importante. Otros grupos parlamentarios lo han comentado y nosotros creemos que, y nos está ocurriendo porque estamos reuniéndonos con varios sectores, la realidad es que estos fondos europeos, de los que parece que es el maná que va a llegar, la realidad es que todo el mundo está preguntando
todas las empresas y todas las pymes, usted sabe que el 98% de nuestro tejido empresarial son pymes, está preguntando cómo van a llegar esos fondos. Y la realidad es que las reuniones que estamos manteniendo con distintos sectores es que se prevé que efectivamente no llegue. Se está haciendo por una apuesta por la digitalización. Yo soy portavoz de transformación digital, creo en la digitalización, pero creo también en las ayudas necesarias a esas empresas para que se mantengan vivas y para que den a sus familias de comer, que yo creo que esto es lo importante. Y hemos estado reunidos, por ejemplo, con el sector de la automoción. Se prevé que se va a realizar un PERTE con el sector de la automoción, pero solamente con el fabricante, dejando fuera al sector de la distribución. Y eso que el sector de la distribución, de los 30.000 millones con los que colabora, digamos, el sector de la automoción, 18.000 millones son del sector de la distribución. Este sector está muy preocupado con esta situación. Es más, nos han preguntado, porque lo han hecho al Ministerio, a qué ministerio realmente están adscritos, ¿no? Porque su CNA es el 45, han preguntado al de Industria, han dicho que se dirija al de Ministerio de Asuntos Económicos, y ya que está usted aquí, le pregunto si el sector de la distribución del automóvil depende de su secretaría o del Ministerio de Asuntos Económicos. En definitiva, señor secretario, darle las gracias por su comparecencia y me gustaría que no fuesen tan optimistas, sino que fuesen más realistas y que bajasen a la calle y que preguntasen en los comercios y en las empresas y las pymes, que son las que realmente están necesitadas, porque al final esos fondos llegarán a las grandes compañías y a las multinacionales y las grandes consultoras, y el sector realmente está muy preocupado. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, presidente. Señor García, le reitero el agradecimiento por su comparecencia, sus buenas palabras, las buenas formas, pero me he quedado igual, la verdad. No me ha dicho nada sobre el déficit primario, sobre el incremento de 55 puntos básicos en la financiación. No me ha dicho nada sobre si prevé la subida de tipos del Banco Central Europeo. Sí ha hablado de los avales del Gobierno. Aquí sí que me gustaría hacer una sugerencia, y es que si quiere que las empresas devuelvan ese dinero, ese 6% que usted ha comentado del PIB en avales, pues lo que le sugiero es que haya menor presión fiscal como la que hay ahora. Es un error decir que España tiene una presión fiscal alta, porque el esfuerzo fiscal en comparación con la renta per cápita con otros países europeos es bastante menor, además de que no se tiene en cuenta la economía sumergida. Con lo cual, esto, si la presión fiscal baja, yo creo que incentivará el consumo y las empresas podrán hacer frente a esos préstamos concedidos. Por otro lado, sí ha comentado algo del PERTE de la automoción, pero no me ha contestado a la pregunta que yo le hice, si el epígrafe del sector de la distribución de la automoción realmente pertenece al Ministerio. Y dejar fuera, creo, al sector de la distribución de la automoción, fuera de ese PERTE, creo que es un error. El sector de la distribución contribuye es la que más factura, 91.000 millones, mientras que la fabricación son 66.000 millones de facturación, y el de componentes, que sí que ha comentado, son 33.000 millones. Por otro lado, también me ha faltado que, como siempre, es norma, ¿no?, en el Gobierno no hablar de la reducción de gasto, ¿no? El otro lado de la ecuación, siempre estamos hablando de ingresos, pero no hablamos de gasto, y creemos que es necesaria una optimización de la Administración pública y reducir todo gasto inútil del Estado. Y, por último, señor Casares, la verdad que hoy he sido muy comedido. No en comparación con otras intervenciones, la verdad que he sido bastante comedido. Nosotros no lanzamos ninguna sospecha, solo queremos poner luz a un asunto oscuro y que es un clamor, y del cual el Juzgado de Instrucción número 15 ha admitido la querella a trámite de este grupo parlamentario. Y no sé si nosotros estamos acreditados o no para hablar de condenas o de corrupción. Lo que no está acreditado, desde luego, son ustedes. Y si no quiere que le recuerden que se gastaron ustedes el dinero de los ERE.
En definitiva, que muchas gracias, señor secretario, y esperamos verle pronto por aquí. Muchas gracias.